Boreal Televisión presenta. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este Café con Leche, que es el cierre de este bloque de información que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana, igual también para los sistemas de cables de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe, a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales, tal como habíamos anunciado en el programa anterior, hoy en el Café con Leche. Tenemos la grata compañía del doctor Nicolás Cantizano, a quien agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros a este Café con Leche aquí en los estudios de Boreal Televisión. Nicolás, bienvenido a Boreal Televisión y al Café con Leche. Gracias y buenos días a todos y a todas. No, eso no yo no sé resaltar el segundo apellido de Atahualpa, resaltar el segundo apellido del doctor. Él es Cantizano Rojas. Ok, muy buenos días, doctor Nicolás Cantizano, juez de la Junta Municipal Electoral, pero cardiólogo prestigioso de Santiago. Quiero aprovechar su presencia aquí. Lo de cardiólogo no es, será radiólogo. Discúlpame, sí, discúlpame. Bueno, el asunto es que quería aprovechar para... rectifico, ¿verdad? Para darle la más cordial bienvenida, agradecer que cuando estamos en los afanes de elecciones, en la organización de las mesas, usted nos ha dado un trato muy cordial. Yo tengo un buen tiempo aquí desde la circunscripción 3, representando mesas electorales. Pero bien, señor Cantizano, vamos a aprovechar para preguntarle cómo anda la radiología. Hay casos en que, por ejemplo, una gamografía, en los casos de que cuando una simple radiografía no pueda entrar y darnos un diagnóstico confiable en casos que son muy delicados en el ser humano. ¿Qué tanto hemos avanzado en esos aspectos de poder dar un diagnóstico confiable en personas con un tipo de patología que son pocos comunes? Por ejemplo, hay casos de problemas de paratiroides. Hay problemas de tiroides, que es lo que produce situaciones en las mujeres, pero por ejemplo, la paratiroide, que trata sobre los aspectos químicos, metabólicos del cuerpo. Mira, el avance tecnológico que ha habido a través del tiempo en lo que es la radiología es tan grande que ya ni siquiera se llama radiología, sino que es un departamento de imágenes médicas, porque no solamente se incluye el hecho de utilizar radiaciones iónicas, sino que vamos desde el ultrasonido hasta la producción y captación de tejido a través de electroimanes. Entiéndase que estamos en la radiología convencional, luego seguimos con la tomografía, luego seguimos con la sonografía, luego seguimos con la resonancia magnética, la medicina nuclear y finalmente con lo que se llama el PET scan, que es una metodología muy moderna, muy efectiva en lo que se llama en la determinación de diferentes metástasis de la enfermedad del cáncer. Con respecto a la paratiroides, son 4 glándulas que están colocadas en ambos polos superiores y ambos polos inferiores de los 2 tiroides en el cuello. Y conjuntamente con el tiroides y con otros órganos en el organismo, producen una serie de efectos químicos y bioquímicos, en donde se controla el calcio, en fin, una serie de iones. Y que trae problemas cuando el paciente no se lo descubre. Y definitivamente
utilización de lo que es la medicina nuclear es un arma que definitivamente determina una serie de patologías que solamente se podían conocer hasta hace unos años por el conocimiento clínico del médico o por alguna prueba de laboratorio. Nicolás, evidentemente que Miguel aprovechó la introducción del programa para orientarse sobre algo que de algún caso conoce Miguel que está tratando de investigar. Pero yo quisiera aprovechar, bueno, le doy paso a Danilo. Adelante, Danilo. Mira, yo quiero aprovechar esa pregunta que hizo Miguel Torres para preguntarle al doctor si no se ha avanzado, ya que tenemos tantos problemas con el cáncer de mama, no se ha logrado conseguir algún tipo de investigación para dejar a un lado la tradicional forma de auscultar los senos de la mujer. Se dice que la mamografía es hasta cierto punto muy incómoda. No hay una forma de poder estudiar los tejidos de las glándulas mamarias que no sea aplastándole las tetas a la mujer. Dios mío, adelante, Nicolás. Mira, hasta el día de hoy, el examen más confiable que existe es el autoexamen de esa señora que debe hacerse en los días previos y en los días de la menstruación. Obviamente hay otras ayudas como es la mamografía, como es la mamografía digital, como es la ultrasonografía, que hay que hacer cierta compresión porque primero hay que desplazar cierto tejido, cierta cantidad de tejido para poder llegar al punto donde uno tiene que llegar, que es sobre la musculatura pectoral. Segundo, hay que desplazar, en el caso de la sonografía, la cantidad de aire que puede existir entre la piel y el transductor. Y es un aplastamiento que podría ser incómodo, pero no es lo último en el mundo. Así que yo lo que recomiendo es que el primer examen que debe hacerse toda mujer es su autoexamen en los días previos y en los días menstruales. Me voy a salir un poquito del tema, Nicolás, aunque me interesa la parte del PESCAM, que es quizá la última tecnología. Eso es una especie de, me imagino que es una especie de escáner que le hacen a la gente, ¿no? El PET scan. Sí. Sí. Donde se le hace una revisión completa prácticamente del cuerpo al ser humano. Y ahí es el estudio mucho más amplio. Tú combinas dos tecnologías, que la tomografía sea computarizada junto con la resonancia magnética. Pero yo quiero irme a dos casos. ¿Hasta dónde, por ejemplo, se puede, qué papel juega las imágenes médicas con relación a la detección del COVID-19? Excelente pregunta, porque se ha enclavado el mundo en la determinación del COVID. Solamente se ha fijado en lo que son las pruebas PCR y actualmente en lo que son las pruebas antígenas. Hay una serie de evidencias radiológicas que te pueden determinar a ti si tú tienes o no tienes COVID. O sea, obviamente hay un aspecto clínico que es el más importante, tu condición de que si tú te sientes con fiebre o te sientes con dificultad respiratoria, una tos no productiva, cansancio, molestias generales, en fin. Pero en tomografía hay lo que se llama una neumonía parenquimatosa. Normalmente uno comienza a verla en las bases de ambos pulmones, en lo que ahora se llama la imagen de vidrio esmerilado, o sea, ese vidrio que es opaco. Que antiguamente tú no lo veías tan clásicamente en los procesos neumónicos, pero sí definitivamente un paciente con todo el cuadro florido clínico de una COVID, conjuntamente con una tomografía positiva o una neumonía, definitivamente eso usted lo puede asegurar que no tiene nada ya que buscar más nada que no sea COVID.
O sea que realmente no solo el método, la metodología de la prueba PCR es el que la gente que, bueno, esa es la garantía que tiene más porcentaje de seguridad, pero también he leído que hay un alto porcentaje de falso positivo. Todo lo que es laboratorio tiene falso positivo y tiene falso negativo, es lo que se llama la confiabilidad de las pruebas. Y no es un problema eminentemente del laboratorio, sino de quien desarrolla el tipo de test. Obviamente, hay muchas cosas que ver en torno al COVID. Tu virus, tú te pones en contacto con él y tienes 3, 4, 5 días para que ese virus comience a multiplicarse dentro del organismo y haga manifestaciones. El primer evidencia diagnóstica, independientemente de la sintomatología clínica, es la prueba de partículas de virus a través de una prueba de PCR. 24 horas más tarde ya tú tener el contacto y tener el virus. Tiene lo que se llaman los antígenos, que son partículas que el organismo crea para despertar lo que se llaman anticuerpos para venir a pelear en contra de ese virus. ¿Qué es tan válido como el PCR? La única diferencia es que esa ventana son 24, 36 horas de diferencia, que no creo que vaya a crear ningún tipo de problema en el paciente. Es una prueba mucho más barata, una prueba mucho menos incómoda de proceder. Y finalmente tenemos también los anticuerpos, pero ya el anticuerpo que esperar de 8 a 10 días que comiencen a aparecer, los anticuerpos de la IgM y la IgG, que son ya las proteínas que el cuerpo produce para pelear con tal o cual agente extraño a tu organismo. ¿Cuál es el tiempo que debe, por lo menos una persona que haya recibido sus 2 dosis de la vacuna anti-COVID para reflejar en un examen médico la creación de anticuerpos? O sea, medir la cantidad, si usted lo ha generado, si usted ha producido después de la vacuna. Mira, eso es una pregunta muy buena y que todavía está en discusión médica. Se supone que a los 14 días después de haberte puesto la segunda dosis, tú vas a tener ya la presencia de anticuerpos IgG en contra del COVID. Ahora, hay variantes del COVID, por un lado. 2, las pruebas que se diseñaron para determinar los anticuerpos que produce el virus no necesariamente son las mismas que dan la respuesta de la prueba que produce los anticuerpos que produce la vacuna, por una simple y sencilla razón. El virus es un organismo activo. La vacuna es un virus atenuado, cuya característica a través de un proceso bioquímico ha cambiado, un proceso genético, pero que sí va a producir un anticuerpo. Entonces, está la proteína S, que es lo que se ha medido como anticuerpo, pero esa proteína S tiene varias subdivisiones dentro del conjunto bioquímico, que no tenemos por qué entrar en eso porque ya sería demasiado ciencia. Entonces, sí están diseñando una serie de pruebas para ver qué parte de la vitamina, de la proteína S es que se va a determinar como producto de la inmunoglobulina G que produce la vacunación. Por eso. Vamos a aprovechar. Un momentito, Miguel. Por eso todavía se recomienda que independientemente tú tienes 2 vacunas, yo tengo 2 vacunas, posiblemente mi querido amigo Basilio por edad debe tener 3 vacunas, ¿verdad? Sí, ya le pusieron 4 a ese. Pero hay que seguir manteniendo la distancia, hay que seguir usando la mascarilla. Y lo más importante, hay que convencer a tu familiar, a tu vecino, a todo el que esté a tu alrededor de ir a tomar la vacuna, porque hay que crear lo que se llama la inmunidad de rebaño. Cuando haya un 80% de la población ya con cierta inmunidad, seguro que estaremos controlados el virus. Ahora mismo existe, y ahorita teníamos una discusión, una diferencia de criterio, Danilo y yo, existe la preocupación de que la respuesta de la población joven, que es la que comenzó ayer
con el programa de vacunación Vacúnate RD de 18 a 49 no ha sido la ideal. Y ¿cuál es la opinión que tú tienes con relación a las motivaciones que podría tener, que podría dar el Estado para que esa población, que generalmente es medio reacia, vaya y acuda a los centros de vacunación? Mira, yo creo que es un problema social. Tiene que ver mucho la sociología, tiene que ver mucho la transmisión de medios de comunicación, la transmisión de persona a persona. Se ha vendido la idea de que el COVID no le produce mayores cosas a la gente. A los jóvenes. Pero eso depende de qué comorbilidad pueda tener o no ese joven. Porque hay jóvenes que son diabéticos. Sin embargo, también se ha visto un aumento de ingreso de personas jóvenes con síntomas complicados o graves en los últimos meses. Eso por un lado. Lo segundo, usted puede ser un joven que no sufra por su condición de juventud, su célula, su organismo, un cuerpo joven, pero usted puede ser transmisor. Y usted puede contaminar a su abuelo, usted puede contaminar a su padre, que tiene otras comorbilidades. Entonces, yo le hago un llamado a toda la población. Yo pienso que lo más importante es, como decía hace un ratito, la inmunización en rebaño. Y en la medida en que el 80% de la población dominicana o la población mundial esté inmunizada, es el problema que vamos a controlar, la complicación de este virus. Danilo, adelante. Sí. Doctor, entonces, según entendí, ya yo cumplí con que se me inoculara lo que estaba pautado para conseguir la inmunización. Todavía no estoy inmunizado. Yo pienso que sí, que tú tienes que estar inmunizado, pero tú estás inmunizado sobre un virus, vamos a llamarle con un número sobre el 1. Pero ese 1 pudo haberse reformado y hacer el virus 1A. Y yo no sé si esa vacuna, o no lo sé yo, ni lo sabe mucha gente, si esa vacuna es efectiva, te crea los anticuerpos para la proteína que está produciendo ese virus 1A. Entonces, por eso es que se ha mantenido el criterio de que hay que tener la distancia, tener el aseo de las manos, usar la mascarilla para evitar cualquier otro tipo de complicación. Y lo que se dice es que lo que te puede decir te da, que no te dé muy duro. Si te da esa misma... Definitivamente, después de la utilización de la vacuna a nivel mundial, ha bajado mucho la cantidad de pacientes que han llegado a las grandes complicaciones de ir a un cuidado intensivo. Hay un problema de clima también. En los países del Cono Sur, que es el invierno ahora, se ha demostrado definitivamente que el virus crece más y es más nocivo en los países fríos. En los países fríos. Sin embargo, en el trópico, el calor aparentemente disminuye la virosidad o la virulencia de ese virus. ¿Hasta dónde? Yo quisiera entrar a tantos temas porque con el doctor Nicolás Cantizano podemos hablar de cultura, podemos hablar de música, podemos hablar de muchos temas. Y me dice Benito que también está el tema de la incidencia de los alcoholes adulterados. Doctor, ¿hasta dónde estamos viviendo una situación de irresponsabilidad compartida, tanto de Estado como de ciudadanos? Mira, como todo es sabido, hay muchos tipos de alcoholes. Básicamente, a nivel popular se manejan 3 tipos de alcoholes, que es el alcohol etílico, que es el producto de la caña, de las frutas. De la uva, exactamente. El alcohol isopropílico, que proviene de la extracción por procesos químicos del petróleo, y el alcohol metílico o metanol, que procede de un árbol que se llama boj, una fermentación cuyos niveles, estos 2 últimos son tóxicos, pero el metanol es muchísimo más tóxico. Entiendo que hay un problema
socioeconómico. A través del tiempo se ha visto una serie de incrementos en muchísimos países en América Central, en Europa, principalmente en España hace unos años. Hubo casi una pandemia con un vino contaminado. Sí. Es un problema económico porque ¿cuánto te cuesta a ti un galón de alcohol etílico? ¿Cuánto te vale uno de isopropílico y cuánto te cuesta uno de alcohol de metanol? Entonces ahí viene ya la maldad o quizás el deseo de ganar más dinero, sabiendo o no que es totalmente tóxico. Ahora, mi gran pregunta es, ¿por qué las autoridades no han hecho una campaña diciendo que esto es un veneno que están tomando y que tengan cuidado? Por eso yo hablé de responsabilidad compartida, o sea, la del ciudadano que está poniendo en riesgo su vida con un producto que no es garantizado, quizás por ignorancia de parte del ciudadano, cree que le están vendiendo un producto que no es nocivo, y de las autoridades también que no han desarrollado esa campaña. Pero es un asunto también claro, o sea, si tú estás acostumbrado a comprar un lápiz en $1 y de buena primera te venden ese lápiz en 5 centavos, algo más raro tiene el lápiz. Porque no puede ser, o sea, si usted está acostumbrado a comprar una botella de ron en X cantidad de dinero y de buena primera aparece uno que usted no conoce la marca o que ve que está con un sello falsificado a mitad de precio o a un tercio del precio, algo raro ahí dentro. Claro, algo están inventando que no es. Entonces, es un fenómeno que te da que tú comienzas a tomar ese alcohol adulterado, que yo creo que está muy mal utilizado el término, que es un alcohol que envenena, porque no es que está adulterado, no, que es un alcohol que envenena. Es un alcohol. Que envenena, definitivamente. Que su único objetivo en la industria es el de utilizarse como disolvente en pintura. Se utilizó, señores, ese alcohol comenzó a utilizarse como combustible para automóviles. El metanol. El metanol. Y cuando comenzó hace unos años a bajar la gasolina, se tuvo que cambiar porque era más barato usar la gasolina que el metanol en un momento determinado. Entonces, ¿cómo usted va a tomar gasolina? Y el metanol es lo único que sirve para eso. El tiner tiene metanol. ¿Cómo se llama? Los coolant, ese famoso que tienen los automóviles, porque evita la congelación, ayuda al enfriamiento del sistema de agua de los automóviles. Entonces, yo creo que se debe iniciar esa campaña, que se debe hacer entender a la gente que, señores, es un veneno que te están vendiendo. Nicolás, hay a propósito que tú dices, hay un proceso de investigación en Estados Unidos, justamente con el tema del coolant y el metanol, de la presencia de metanol en el coolant o en el refrigerante bueno, sería un refrigerante, podría ser. Sí. En el uso del radiador del vehículo, para que la gente no se entienda. Porque se descubrieron algunos casos de envenenamiento paulatino de parejas que le iban dando cierta, porque ahora no dice esto por televisión, porque ahorita empiezan a envenenar parejas, pero es un dato que se está manejando en Estados Unidos, de que con una cantidad pequeña, de manera recurrente, se va creando en el organismo unas condiciones que de buena primera la persona puede fallecer y no se da cuenta de qué fue que murió, y es utilizando ese tipo de productos. Definitivamente, y es tan tóxico que tú lo vapores, te intoxica. El hecho de tú untártelo te intoxica. Entonces, no me atrevo a hablar mucho de las muertes que se produjeron aquí hace un tiempo, pero no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque el metabolismo de este veneno está entre las 36 y 72 horas. Y si tú te mueres después de las 72 horas, nunca te vas a encontrar el veneno, pero sí tiene los daños, porque empieza primero a dañar el sistema nervioso central y particularmente el nervio óptico. ¿Tú tienes conocimiento de cuál ha sido o cuál es el tratamiento que debe aplicarse en primera instancia con una persona que llegue
que desde un principio no debe verse como que se dio una borrachera. Hay que tratarlo como se trata el COVID. O sea, usted tiene síntomas de dolor, de tos, de que tiene dolor en el cuerpo. Lo primero que hay que pensar es en el COVID. Mira, hay medicamentos que son utilizados porque no sé si todavía han llegado al país. Ahora, el primer tratamiento, después que usted determina que ese paciente está intoxicado por metanol, es usar etanol. Oigan bien, alcohol, ron. Inclusive se ha demostrado que poniendo una sonda nasogástrica a un levín y dándole una cantidad X, eso se calcula por el peso del paciente a nivel estomacal o a nivel de alcohol inyectado, usted va a luchar. ¿Por qué? Porque el metanol te va a producir a ti un aumento de la acidosis a partir de una deshidrogenasa. En español, ¿qué significa? Esos son compuestos nocivos químicos que produce el cuerpo en ciertas condiciones de enfermedad. Okay. Que el etanol, o sea, el ron que usted se toma, el whisky que usted toma, la cerveza que usted toma, va a competir con eso y va a hacer desaparecer el efecto que está produciendo el metanol. Yo leí que en ese caso lo que hace es como que metaboliza primero el alcohol, bueno, vamos a llamarle así, el etanol. Y evita que... Y el otro lo va como degradando. Evita que se metabolice. Y tú lo puedes determinar a nivel de sangre o a nivel de orina. Obviamente, tú me preguntas a mí, ¿y ustedes tienen eso en el laboratorio? No, porque es que no son tantos los casos para tú mantener un kit de determinación de metanol, y mucho más en un país donde no hay esa gran industria. ¿Cómo se determina eso, Nicolás? Hay un kit que por un proceso bioquímico se determina la presencia de moléculas, pero eso es lo de menos. Hay una serie de otros exámenes como son el pH de la sangre, como es lo que se llama el anion gap, que es la diferencia que existe entre en la presencia de sodio, se lo resta la cantidad de bicarbonato que tiene tu cuerpo. Tú dices, si esto tiene más de 11, ya este paciente tiene problemas. O sea, y son cosas fáciles de resolver. Las enzimas hepáticas se te disparan, porque el metabolismo definitivamente... El problema está en que a veces la gente se harta de metanol y se queda en la casa. Y van pasando las horas y la cosa se complica. Ese es uno de los grandes problemas, la identificación del comienzo de los síntomas. Definitivamente es uno. Por eso es que yo creo mucho en la educación y debemos de forzarnos a comenzar a leer y a instruir a todo el que está alrededor de uno. Me quedé pensando en la disponibilidad de ese kit. Aparentemente esto, aunque ha sido casos recurrentes, porque generalmente pasa todos los años después o en la Semana Santa o en las fechas feriadas, en los asuetos largos, ¿por qué tú dices, bueno, es una razón económica que quizás no sea tan rentable y la medicina evidentemente se ha convertido? Atahualpa, con permiso. Yo quiero decir que hay otra razón. Cuando la competencia con el alcohol legal le hace daño la competencia de los alcoholes que se fabrican en las casas. Por eso, la investigación debe ser profunda. A ver quién es que ha inventado eso, porque puede haber otra razón que es mucho más fuerte económica, que es la competencia del que paga impuestos con el que no paga impuestos. Bueno, ya ahí sería meternos en un proceso un tanto... Y fuera de la medicina, ¿verdad? Pero, sí, claro. Pero no deja de tener razón. Adiós, ahora, pero claro. En lo que señalaba Atahualpa, se supone que las autoridades dominicanas deben tener un centro nacional de intoxicación, que ahí se debe determinar todo lo que pueda pasar, no solamente en términos del etanol, sino de órgano fosforado, de cualquier otro tipo de veneno que pueda ser estudiado rápidamente. Señores, y la distancia más lejos que puede existir, asumiendo que el centro está en Santo Domingo,
debe ser de Montecristi a Santo Domingo. ¿Cuántas horas? En un helicóptero. Bueno, O para tú llevar una muestra de orina o tú llevar una muestra de sangre. O sea que debemos como organizarnos un poquitín más en términos de lo que es el proceso de nación. no, y de lo que tenemos también, o sea, de lo que se nos presenta de manera común, rutinaria, de vez en cuando. Nicolás, nos queda un minuto nada más. El avance de imágenes médicas, tú lo trataste ahorita cuando lo preguntó Miguel, y como parte importante del laboratorio Jorge Blanco aquí en Santiago, ¿por qué el nombre de Jorge Blanco? Su fundador, el doctor Pedro María Jorge Blanco, santiaguero, médico, anatomopatólogo, se formó su especialidad en Estados Unidos. En Estados Unidos, en ese momento, los anatomopatólogos, o sea, los patólogos, también hacían lo que era patología clínica, que es el nombre científico del laboratorio. Y por eso se le puso el laboratorio de doctor Jorge Blanco, cuando él estaba en vida, y Santiago era una ciudad mucho más pequeña, era el laboratorio de Perucho, porque aquí por nombre, y en honor a él y al desarrollo que promovió en términos de... Finalmente, en 30 segundos, ¿el avance en ese orden ha sido extraordinario, ha sido adecuado con otras ramas de la medicina? Se ha avanzado inmensamente en tiempo, en especificidad, en cantidad de pruebas, en determinaciones que te pueden decir a ti en un tris qué es lo que está pasando. Yo pienso que uno de los mayores avances que ha habido, y estoy hablando de República Dominicana. También, sí, definitivamente. Aquí hay muchos laboratorios buenos, muchos laboratorios nuevos que están ya en el top 10, si podríamos llamar. Porque con el tema del COVID, aquí se mostró, sí, ya nos vamos porque vienen las clases, pero con el tema de COVID nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Hubo una sorpresa, pero fue un problema mundial. Sí. Y estábamos tampoco preparados que, por ejemplo, hay una prueba que se llama dímero D, que en lo que pasó en la pandemia se utilizaron 10 veces más esa prueba que lo que se había utilizado en toda la vida de la misma prueba. Nicolás, muchas gracias al doctor Cantizano, Nicolás Cantizano, que ha estado con nosotros. Nos pasamos, viene ya en breve, en 30 segundos, vienen la clase a distancia del Ministerio de Educación con el 3er grado de primaria. Te voy a invitar un día para que hablemos de cultura y de música y de esas cosas. Gracias, Nicolás. Un placer. Un placer. Gracias a ustedes. Feliz resto del día. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.